atención, por favor. Usted se encuentra en La Salle, de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Este teatro cuenta con 3 salidas de emergencia, ubicadas 2 en la parte frontal y 1 en la parte posterior. En caso de sismo o incendio, se activará el sistema de alarma. Diríjase a la salida más cercana y siga las indicaciones del personal de vigilancia. Recuerde, no correr, no empujar, ni gritar durante la evacuación del teatro. Por su atención, gracias. Muy buenos días, damas y caballeros. Es un gusto el tenerlos el día de hoy. Vamos a iniciar con honores a la bandera a cargo de la banda de guerra. Por favor, iniciamos. ¿Sí? Gracias. Si continuamos, por favor. Salida. De guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Si oh patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, tu eterno destino con el dedo de Dios se escribió. Mas si os hay un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso patria querida del cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón.
Muy buenos días, por favor, pueden tomar asiento. Es un gusto tenerlos el día de hoy en el Premio Nacional de Salud 2019, Excelencia Médica en Cardiología, en este maravilloso recinto del Teatro de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Es un honor para mí presentar a los integrantes del Presidium. Les pido que los aplausos sean al final, por favor. Al licenciado Oscar David Hernández Carranza, presidente del Premio Nacional de Salud. A la doctora María Guadalupe Castro Martínez, directora de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Al general de brigada, maestro en ciencias, Ramón Valdés Espinosa, director general de Sanidad Militar. General, muy buenos días. Al doctor Marco Antonio Escamilla Acosta, secretario de Salud del Estado de Hidalgo. Al doctor Marco Antonio Peña Duque, presidente del Consejo Mexicano de Cardiología. A la coronel enfermera Marisela Macedo, directora de la Escuela Militar de Enfermería. A Félix Valverde Espinosa, director general de Quest Diagnostics. Y a José Alfredo Merino Rajime, director del Hospital General 20 de Noviembre. Bienvenidos, señores. Muy buenos días. También tengo el honor de presentar entre ustedes a algunos de nuestros invitados especiales, a la maestra Diana Servín Domínguez, que es cofundadora del Premio Nacional de Salud, a la señora María Teresa Boerleguis Tevez, quien es presidenta nacional de Grupo Reto. Sí, acá está, muchas gracias. Al doctor Javier Edmundo Herrera Villalobos, rector de la Universidad del Estado de Salud de México. Bienvenido, doctor. Al doctor Ricardo Juan García Cavazos, director de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Gracias, doctor, por su presencia, muy gentil. Al doctor Pedro Gutiérrez Castrellón, que viene en representación del presidente de la Fundación del Instituto Mexicano de Seguro Social. Bienvenido, doctor. Creo que no digo, bueno. A la maestra en ciencias, Rosalía María del Consuelo Torres Besauri, directora de nivel superior del Instituto Politécnico Nacional. A la doctora María de Jesús Herber Cabrera, del Hospital General Rubén Leñero. Muchas gracias. Y a la doctora Ana Celia Iceta, subdirectora de Servicio Social de la Universidad Panamericana. No sé si llegó. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos, muy gentiles. A continuación tendremos el gusto de escuchar a uno de nuestros egresados de esta Facultad de Medicina de La Salle. Actualmente es presidente del Consejo Mexicano de Cardiología, un buen cardiólogo, un gran amigo, el doctor Marco Antonio Peña Duque. Por favor, doctor. Le pido a los integrantes del presidio bajemos para que acompañemos a la presentación. Gracias. Muy buenos días a todos, honorables miembros del Presidium, compañeros, colegas. Licenciado Oscar David, muchísimas gracias por la invitación
y por muchas cosas. Hace un año él y yo tuvimos una conversación en el Consejo Mexicano de Cardiología y me comentó que parte de los premios, ¿por qué no dábamos además un premio a la excelencia cardiológica, Oscar? Y me acuerdo muy bien de eso hace un año. Entonces, qué bueno que se incluyó en el programa, Oscar David, y qué bueno que la que va a recibir el premio es una colega muy querida mía. Vamos a hablar sobre innovación tecnológica. Actualmente ocupo el cargo de subdirector de tecnología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Además, para mí es un gran honor estar aquí porque yo soy egresado de esta facultad. Mi generación fue la que inauguró esta facultad en aquella época, Escuela Mexicana de Medicina, y después pasó a ser ya Facultad de Medicina de La Salle. Cariñosamente le decíamos los gallineros, me acuerdo muy bien, por las aulas que teníamos allá atrás con profesores memorables como el doctor Stanislavski, que nos daba patología, como el doctor Mariano Ramírez de Gollado, y muchísimos y excelentes profesores que desde entonces han estado en esta gran Facultad de Medicina, indivisa manent. Vamos a hablar sobre tecnología y desarrollo en el Instituto Nacional de Cardiología. Para los que conocen a la institución, una breve explicación o historia del instituto. Esto es nuestro lema, amor y ciencia al servicio del corazón. El Instituto Nacional de Cardiología se formó en 1944, fue el primer instituto del mundo dedicado a los problemas del corazón y ciencias afines como embriología, como nefrología y cardioneumología. Ahí se fundó la Sociedad Mexicana de Cardiología, la Sociedad Interamericana, posteriormente la Sociedad Internacional de Cardiología, que dio pie a la World Heart Federation hoy en día. En 1976, este instituto se trasladó a la zona de hospitales, su actual ubicación en Tlalpan. A través de sus instalaciones se han graduado más de 2,000 jóvenes cardiólogos de 60 países, 900 de ellos de México, 750 de Centro y Sudamérica, 250 de Europa y el resto de lugares como Asia, África y Oceanía. En este año, 2019, estamos cumpliendo 75 años de la fundación de nuestro Instituto Nacional de Cardiología, que es una gloria en México. ¿Qué es lo que hacemos en el Departamento de Tecnología e Innovación? Actualmente hay 4 productos que manufacturamos para dispositivos de uso quirúrgico, que son parches de pericardio bovino, refuerzos para sutura, hemianillos para anuloplastía y, sobre todo, las bioprótesis, como ustedes pueden ver ahí. Esta válvula se empezó a fabricar en el instituto en 1983. Han pasado varias generaciones de esas válvulas, de esas prótesis. Actualmente se han implantado más de 4,000 de estas válvulas. La gran, importancia que tiene esta válvula fabricada ahí, en el laboratorio del instituto, es que es una válvula implantada por cirugía y que es de muy bajo costo. El 85-90% de los pacientes institucionales son pobres, de clase 0 a 3, en la clasificación socioeconómica que tenemos ahí, y que pagan realmente muy poco por su atención. Y esta válvula, el costo real para nosotros es de 11,600 pesos. Hay pacientes que no pagan esa prótesis y hay pacientes que pagan hasta 1,000 o 2,000 pesos por esta prótesis. Realmente se hace un gran esfuerzo para toda nuestra población abierta que se atiende en el Instituto Nacional de Cardiología. Estos son los productos que hacemos, se hacen desde hace muchos años. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo actualmente? Hay un desarrollo tecnológico de innovación donde estamos haciendo stents en la fase preclínica y muy pronto estamos ya lanzando un producto que es una válvula percutánea. Vean ustedes aquí, estos son, todos los productos que tenemos a continuación, que en los próximos meses saldrán ya con protocolos bien establecidos. Voy a hablar de 2 desarrollos que tenemos actualmente en la fase preclínica. Uno, un stent desarrollado en el instituto. ¿Por qué un stent? Pues porque sabemos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en nuestro país. La mortalidad por infarto del miocardio en México a nivel país es cerca del 25-28%. En algunos centros de alto nivel o de excelencia, como puede ser el Siglo XXI, como puede ser el Centro Médico 20 de Noviembre, el Instituto Nacional de Cardiología, ahí la mortalidad es mucho más baja, abajo del 10%, pero no es la realidad a nivel nacional.
En el instituto implantamos cerca de 1.500 stents por año. El costo de los stents es eso que ustedes ven ahí. Hay una carga económica elevada y, como yo les había comentado, nuestros países son bastante pobres. De ahí que nos estamos dando la tarea de desarrollar un stent propio en el instituto. Ya se hicieron las primeras pruebas mecánicas, virtuales y físicas del modelo de un stent, que es este, y ya se hizo la fase preclínica en un protocolo en animales. Se implantaron estos stents y se comparó el performance de este stent con un stent comercial que se venden a nivel nacional y resultamos bastante favorecidos. Hicimos un protocolo en cerdos. Aquí están las imágenes. Tenemos un bioterio especial en el instituto que cuenta además con un angiógrafo que está aquí, y ahí podemos hacer con animales de experimentación implantar estos productos tecnológicos. Ya se hicieron, como les dije, en cerdos esta primera fase preclínica. Aquí está uno de los implantes de stents en la coronada derecha de este animal de experimentación y un control que tuvimos a los 6 meses, y después hacemos también controles histológicos acerca de la respuesta biológica vascular que puedan tener ante este stent. Este stent ya se presentó para aprobación a la COFEPRIS, y una vez que tengamos nosotros ya la aprobación por COFEPRIS, podríamos empezar con la fase clínica de este stent. Es un stent que va a ser de bajo costo y que pudiera solucionar muchos problemas en pacientes que no tienen acceso a estos insumos de alto costo. El otro desarrollo que les quiero mostrar es la fabricación de una válvula aórtica percutánea. Como ustedes saben, la estenosis aórtica se está convirtiendo realmente en una epidemia en la mayoría de los países, con la esperanza de vida en la mayoría de los países que ya anda por ahí de 78, en México 78 años, y en otros países de 80, 81, esta enfermedad de estenosis aórtica va a ser cada vez más prevalente. Sabemos que a nivel mundial existen seguramente en este momento entre 3 y 5 millones de personas que padecen estenosis aórtica, y en México, en población de 70 años o más, probablemente existan más de 300,000 pacientes potencialmente candidatos para tratamiento de esta enfermedad que se llama estenosis aórtica. Hay 2 tratamientos actuales para la estenosis aórtica. Uno, el tratamiento convencional, el que ha prevalecido durante muchos años, que es hacer una operación a corazón abierto, quitar la válvula que está dañada e implantar una válvula por cirugía. Ese es, digamos, el tratamiento estándar, como ustedes ven aquí. ¿Qué es esto? El nuevo tratamiento se llama mínima invasión, esto es en inglés, TAVI, que es implantar esta válvula, otros diseños diferentes, pero por un catéter que se inserta a nivel de la arteria femoral, como ustedes ven aquí. Y al insertarse por aquí, el paciente ya no es sometido a una cirugía de corazón abierto, es una intervención de mínima invasión o de menor invasión. El paciente, su estancia hospitalaria es mucho menor, 3 días, a veces 2, a veces 4. El problema que tenemos con ellos es el costo del dispositivo, que después vamos a comentar. Ven ustedes aquí en esta gráfica acerca de la evolución que ha tenido este nuevo método de tratamiento de la estenosis aórtica comparado con los métodos quirúrgicos. En esta gráfica ven ustedes la línea azul, que es esta de arriba, en donde estos son los procedimientos de cirugía que se hacen cada año en Estados Unidos, comparado desde 2008 hasta 2017. Entonces vean, por ejemplo, que en 2008 se hacían 20 y tantos mil procedimientos, hubo un pico, un incremento en 2013 y después vuelve a bajar para 2017 alrededor de 25,000 cirugías de corazón abierto. Cuando empieza la TAVI, este nuevo método que empezó en 2012, ustedes lo pueden ver aquí, vean nada más el incremento en el uso de esta nueva tecnología. Ya ha superado a los pacientes que se operan. Entonces, la evolución en unos años va a ser que los pacientes con estenosis aórtica se van a tratar con este método. Este es el crecimiento exponencial que ha tenido y el valor en el mercado que representa esta nueva tecnología con válvulas percutáneas.
De ahí que en el instituto nos estamos dando a la tarea de tratar al menos de tener un modelo, fabricar un modelo que sea de costo menor al costo que tenemos actualmente con las válvulas comerciales y tratar de que se aplique a los pacientes de bajos recursos. Ya tenemos el modelo conceptual, ya se hizo el primer implante en cerdo, ustedes pueden ver aquí esta válvula. Tenemos 3 o 4 modelos conceptuales de esta válvula percutánea, estamos en la fase preclínica todavía. Esta es la situación actual del mercado en nuestro país. Hay varios determinantes que impulsan esta tecnología, como es la prevalencia de la estenosis, como yo ya se les había comentado. Hay aumento en la población geriátrica en nuestro país, sin duda. La gran mayoría está adoptando esta nueva tecnología porque es de mínima invasión. Y hay infraestructura de salud con países en desarrollo. Pero ¿cuáles son los obstáculos que enfrenta el mercado actual, y sobre todo en nuestro país? El costo de esta válvula, la implantación, la necesidad de importar estos insumos de alto costo y obviamente la falta de recursos para desarrollo tecnológico. De ahí que esta válvula TAVI INC pudiera de alguna manera ayudar a estos pacientes. Estos son algunos aspectos técnicos que estamos nosotros evaluando para la construcción de esta válvula percutánea, en donde resaltamos aquí el menor costo comparado con otras. Este es el cuerpo metálico de nuestro modelo conceptual. Va a ser una válvula expandible con balón, al menos las fases iniciales de esta prótesis. Algunas características técnicas que no vale la pena comentar aquí, pero esta primera válvula y la foto que ustedes vieron de ese primer implante se presentó en este congreso que se llama London Valves, en una sección de insumos que están apenas en desarrollo. Ese ya tiene, digamos, una acreditación académica, al menos. Cuando comparamos la TAVI INC con otras TAVIs, con otras prótesis comerciales, vemos que tienen algunas diferencias fundamentales, como por ejemplo el pericardio. Nosotros vamos a usar pericardio porcino en lugar del bovino que utiliza esta prótesis en particular. ¿Cómo vamos hasta el momento? En esta línea de tiempo, la concepción de la idea ya está, se hizo un diseño conceptual, tenemos ya un grant por CONACYT para asegurar que lleguemos al prototipo que estamos pensando. Pasaremos después al modelo ya definido de la TAVI. Aquí necesitaríamos también hacer el sistema de entrega para poder liberar esta prótesis, que es un desarrollo paralelo también, que estamos tratando de conseguir inversionistas para hacer todo esto. Esta es una inversión realmente muy cara, que es difícil sustentar. Estamos en esa fase de tratar de obtener grants, no solamente de CONACYT, sino de algunos inversores privados que pudieran interesarles el desarrollo de la válvula. Se hace la fase experimental preclínica en nuestro instituto y una vez que tengamos todo esto ya pasaríamos a la fase de pacientes. Esto es todo lo que les quería comentar. Es que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Realmente muy interesante la charla. Vamos a continuar con la presentación del doctor Ricardo Juan García Cavazos, quien es director de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Su tema será genética genómica y cardiopatías congénitas. Adelante, doctor, bienvenido. Muy buenos días a todos y a todas. Muy agradecido por la invitación a participar en este foro de la premiación de lo que es el Premio Nacional de Salud. Y bueno, es un gusto y un privilegio dirigirme a ustedes, en especial a los jóvenes en formación, que como ha notado, pues estar
hacia una visión a futuro, les da una gran oportunidad para entender lo que les espera en algunos años más. Un desarrollo tecnológico y científico que les permita generar más y más situaciones. Déjenme nomás checar que este sea, no, este no. ¿Qué es la presentación? Creo que sí, vamos a ver. Sí, eso es. Ya está. Muy bien, pues miren, la charla tiene varios componentes que son muy importantes mencionarlos desde el inicio. Daría la impresión de que la genética, la genómica y las cardiopatías congénitas las podemos orientar hacia la parte científica y tecnológica de los avances que tiene la medicina de este siglo XXI. Pero quisiera darle un énfasis importante a la parte clínica, la parte de la atención al paciente y cómo la tecnología aplica a una serie de problemas de salud que en este caso son a niños, a fetos, que dan como resultado el que podamos hacer una conexión entre la parte de una calidad de atención con una aplicación a tiempo y oportunamente de la tecnología que nos permita dilucidar diagnósticos y poder apoyar a nuestros pacientes. De tal manera que, como ustedes ven aquí, mis residentes están con una mujer que ha tenido un bebé con una cardiopatía congénita y afortunadamente hicimos el diagnóstico prenatal y tuvimos la oportunidad de la atención oportuna inmediatamente al nacer y lo tenemos con nosotros en un crecimiento y desarrollo casi normal, lo cual esto quiere decir que si hacemos diagnósticos oportunos en el momento indicado, estamos haciendo una medicina transnacional que determina que estas aplicaciones científicas y tecnológicas puedan ir hasta la cama del paciente para ir a atender y resolver sus problemas de salud. Como parte fundamental de la orientación que tenemos en este trabajo, está relacionado con un punto fundamental de cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible en México, que son parte de la focalización internacional. Como ustedes ven, el objetivo número 3, que es salud y bienestar, está vinculado a todos los elementos que nos orientan al cuidado de la salud, en especialmente a los niños. Y en este caso, si oportunamente hacemos diagnóstico antes del nacimiento, podemos dar una orientación, un manejo y una intervención mucho mejor y más adecuada. De tal manera que hicimos un programa, es un programa que aplicamos en muchas partes de la República Mexicana que se llama Las Madres, los Padres y los Niños del Futuro. Con esto intentamos buscar la orientación para prevenir todo tipo de problemas de tipo congénito y de tipo genético. Para esto entonces preparamos y hacemos un abordaje de los futuros padres y madres para poder obtener bebés sanos. Es así como aplicando esta parte de la medicina moderna y aplicando esta orientación en este momento de gran avance como es la medicina genómica, que se traduce en una situación muy interesante, en este caso de las cardiopatías congénitas, por el hecho de que muchas de ellas, si bien son genéticas, tienen una gran dosis de un factor aditivo que es el factor ambiental. De esta manera, modificar, modular el factor ambiental podría ser regulatorio para que la parte genética lo expresara en una mínima proporción o no la expresara y tuviéramos bebés más sanos, como lo vamos a ver al final de esta charla. La medicina genómica, la medicina epigenómica, es hoy por hoy un punto importante de la medicina transnacional, precisamente para llevar estos efectos hasta la cama del paciente. Las cardiopatías congénitas son muy importantes en México, dado que corresponden en algún momento
a la primera alteración congénita que se puede detectar y que se detecta antes del nacimiento. Si nosotros encontramos un defecto congénito en el diagnóstico prenatal, pueden asegurarse que estamos en primer lugar las cardiopatías congénitas en México. De tal manera que es altamente frecuente, como lo van a ver ante la experiencia hospitalaria. El origen de este tipo de problemas surge en relación a una interacción muy interesante. Sí sabemos que la parte de la salud y la enfermedad corresponde a un paradigma muy interesante donde tenemos problemas que se asocian directamente a la parte genética. Pero por otro lado, tenemos factores ambientales que son precipitadores o a su vez insultantes para la presentación de este tipo de problemas. Y la relación entre los dos, que es lo más frecuente, es una relación entre la parte genética del individuo y la parte ambiental que da como resultado la presentación o precipitación de salud o de una enfermedad, en este caso las cardiopatías congénitas. De tal manera que entonces aplicar la genética y la genómica nos traduce un tanto la parte clínica que involucra la genética y la parte genómica que involucra la tecnología. De tal manera que en este esquema que ven ustedes aquí, el último eslabón que se encuentra a su derecha es el eslabón de los aspectos de tipo clínico que corresponde al sistema biológico. Y ese sistema biológico en su representación depende de todos los pasos que se dan desde el punto de vista de la construcción, de la parte funcional y obviamente que todo esto es dependiente de la expresión de genes y de la presencia de equilibrio de los cromosomas. De tal manera que, como ustedes ven, empezamos con el carioma, que viene a ser el estudio de los cromosomas asociados a las cardiopatías, el genoma, que tiene que ver con los genes relacionados a esto, y posteriormente cómo las proteínas podrían estar vinculadas a una alteración en la conformación anatómica del corazón. Las cardiopatías congénitas las podemos tener en forma aislada, pero también las podemos tener dentro de un contexto sindrómico correspondiente a una cardiopatía asociada a otros problemas de los bebés. Es entonces para nosotros el punto clave el hecho de poder decir que el tener un hijo y tener un hijo sano es uno de los más grandes proyectos de vida de todo ser humano. De tal manera que cuando no es exitoso y detectamos este tipo de problemas, pues es todo un conflicto de emociones humanas que traducen una atención especial de calidad. Esto quiere decir que tenemos que entender la parte clínica y la parte de calidad de atención, de protección del paciente en relación a la tecnología y los avances científicos que podemos aplicar. Nada más para darles una idea, en México nacen aproximadamente 2.300.000 bebés al año. 2.300.000 bebés, los cuales de esos 2.300.000 bebés, el 3% de ellos tiene una cardiopatía congénita. Si nosotros lo traducimos a los 2.300.000, es una cantidad inmensa. Pero si sumamos las cardiopatías a los problemas craneofaciales, a los problemas cromosómicos, a los problemas de prematuridad, además de hipoxia, asfixia, a los problemas de desarrollo neurológico alterado, tenemos aproximadamente al año 600.000 bebés con discapacidades. Y esto implica una atención especial para el cuidado del embarazo, el puerperio y el recién nacido. La epidemiología nos marca pautas muy importantes de poder hacer este tipo de trabajo. Ustedes observarán aquí que como una de las principales causas de mortalidad neonatal, que quiere decir en los primeros 28 días, tenemos en los defectos al nacimiento, que corresponde al 22.1%, que es una cantidad muy importante, y lo ven aquí como segundo lugar de esta mortalidad neonatal. En primer lugar tenemos la prematuridad y en segundo lugar tenemos los defectos al nacimiento, donde les comenté que uno de los defectos más frecuentes son las cardiopatías congénitas y que nos permite detectarlas a tiempo y oportunamente para poder brindar la mejor atención a estos bebés. El poder trabajar la investigación, aplicar la genómica, aplicar la genética, es hoy por hoy un principio fundamental del siglo XXI,
precisamente para no solamente hacer un diagnóstico, sino también saber la parte terapéutica y el futuro que nos espera. Las cardiopatías congénitas son, como les decía, el tipo más común de los defectos al nacimiento y también de los defectos que se presentan en el diagnóstico prenatal. Tradicionalmente se hablaba de que muchos genes participaban en la formación del corazón, y así es, aproximadamente 100 genes participan en la formación del corazón. Y entonces, aparentemente, cuando hablamos de genes, hablamos de algo que parece la anatomía genética, pero la función de los genes, la fisiología genética, es otro punto importante, y qué tanto el ambiente puede influir sobre ellas para poder dar el modelo de abordaje de este tipo de problemas. Estos son algunos cuadros, los cuales los dividí en tres, precisamente porque el primero de su izquierda corresponde a los datos de la asociación de las cardiopatías con problemas de cromosomas, que tiene que ver con la genética y tiene que ver con la genómica. El segundo cuadro, que se encuentra a la derecha, está relacionado también con problemas, pero ya no cromosómicos, sino más bien de tipo sindrómico, o sea, de tipo de genes. Y el último cuadro son de genes muy peculiares que de alguna manera están vinculados a las novedades, a los avances que tiene la genómica en su descubrimiento. Ustedes ven ahí una imagen de corazón con un cambio de imagen en color, donde se alcanzan a ver las cavidades del corazón y las estructuras que más tarde formarán al corazón completo. Y todo esto restaurado a esos 100 genes que de alguna manera están asociados. Dentro del primer cuadro de las cromosomopatías, pues tenemos al bebé con síndrome de Down, que tiene una relación con cardiopatía congénita del 50%. Son cardiopatías severas a cardiopatías leves, pero es uno de los pacientes más frecuentes que tenemos, dado que en México nace 1 de cada 650 recién nacidos vivos. Y 1 de cada 650 recién nacidos vivos, si lo comparamos con los 2.300.000 que nacen, pues verdaderamente es una población de gran impacto y problemas de salud pública. De alguna manera esta parte se vincula a esta relación de diagnóstico, como es el caso de la trisomía 13, que sabemos que de alguna manera no va a sobrevivir, o cuando menos su letalidad es a muy corto plazo, y vean ustedes cómo se representa en este tipo de problemas. O la 18, una trisomía 18, que está relacionada específicamente a que el 90% de los bebés con trisomía 18 presenten una cardiopatía. Esto nos vincula a que si en el ultrasonido prenatal detectamos una cardiopatía congénita prenatal, tenemos que buscar la relación de origen primero en descartar problemas cromosómicos, posteriormente problemas génicos y posteriormente problemas sindrómicos que nos den la oportunidad de poder manejar a nuestro paciente de la mejor forma. Y esto quiere decir con un equipo multidisciplinario. Otro caso viene a ser Turner, ¿no? O sea, viene a ser la monosomía del X, que como ustedes ven tiene situaciones adversas desde el punto de vista del corazón, que genera este mecanismo de complicación que es el hidrops, ¿no? El problema de drenaje linfático inadecuado y, como ven, la mortalidad siendo la segunda causa de pérdida gestacional. También tenemos casos raros y difíciles. Este es el primer caso que reportamos en México con una trisomía 9 regular. Generalmente esta se presenta en mosaico, pero en este caso es regular, quiere decir todas sus células tienen trisomía 9. Y esto es un primer caso que se presenta, y como ustedes lo ven, el primer punto fue el detectar la cardiopatía, revisar bien la anatomía y encontrar problemas craniofaciales, problemas osteomusculares, y de ahí ir determinando una secuencia. Pero al final, la aplicación de la tecnología, la aplicación de un estudio determinado a través de un estudio citogenético que dio como resultado el haber tenido este gran hallazgo de una trisomía 9 regular. Así que para poder llegar a todos estos elementos, la revisión de los procesos del desarrollo del corazón, de la morfogénesis del corazón y de la anatomía del desarrollo del corazón son fundamentales, vinculados
a este conocimiento de la genética relacionada con ello. De tal manera que esto implica situaciones de poder ver ahí a su derecha el evento de que si vemos algo que está raro, no asustarnos, sino más bien atenderlo y desafiando el principio de poder buscar el origen y la explicación. La formación y desarrollo del corazón implica muchos cambios y muchas intervenciones celulares y tisulares, que como ustedes ven es lo que llamamos nosotros la morfogénesis. Y como ven en este caso, el estudio sobre el corazón es muy importante. Les platico que en 1968 fui uno de los becarios en el Instituto Nacional de Cardiología, viniendo yo de Monterrey, del estado de Nuevo León, becario en el área de embriología de las cardiopatías congénitas, y fue donde empecé a aprender y trabajar sobre el desarrollo del corazón. Mi tesis de la primera licenciatura fue desarrollo de corazón y su regeneración. Y vean cómo el tubo cardíaco va cambiando, va modificándose para ir construyendo el corazón. La relación que existe con diferentes estructuras como el hígado para la integración y formación del corazón y cómo el sistema nervioso inhibe el desarrollo del corazón son fenómenos muy interesantes cuando aparecen este tipo de problemas. Observamos ahí una relación importante de las estructuras que empiezan a integrar el tubo cardíaco, que a su vez van a ir dando las diferentes cavidades del corazón relacionadas con este evento de la genética y de la genómica. Y como ustedes ven, cada uno de los puntos es importante para su construcción. Un punto fundamental e importante es cómo el corazón tiene una relación directa con células de las crestas neurales que vienen de la región cervical, y estas células de las crestas neurales entran por los arcos brancos, bajan por las aortas y llegan al tronco cono y hacen que se divida en aorta y pulmonar, lo cual quiere decir que esta contribución está relacionada con síndromes muy específicos como el 22C, que viene a ser el síndrome de DiGeorge o el síndrome facio-palatino. De tal manera que, como ven, esto es interesantísimo, y no solamente en corazón, sino las estructuras relacionadas con él, como es el caso de la posición anómala de las estructuras viscerales, donde tenemos heterotaxias y tenemos genes para la colocación del corazón y las estructuras en sitios diferentes de lo original o de lo normal. El SIC3, que es un gen muy importante, explica mucho de las heterotaxias o de los isomerismos, donde tenemos hígado del lado contrario, más vasos de los normales, la punta del corazón en una dirección inadecuada, o los lóbulos pulmonares diferentes derecho-izquierdo o iguales derecho-izquierdo, de tal manera que esto implica todo el elemento. El hacer diagnóstico prenatal es un fundamento grandísimo, porque nos permite abordarlo desde etapas muy tempranas y buscarle la solución temprana en el equipo de trabajo. Así que hacemos una revisión prenatal para luego hacer la postnatal y hacer la correlación de abordaje. Para nosotros el buscar el origen, como ya sabían, es cromosómico, génico o sindrómico o multifactorial. El ultrasonido del primer trimestre es hoy por hoy importantísimo. Hacemos una relación ya de detección de cardiopatías congénitas. Este sábado tenemos un seminario internacional de cómo hacer ultrasonido del primer trimestre para detectar cardiopatías congénitas desde la semana 11 del desarrollo, pasando al segundo trimestre, que es el más adecuado para estudiar la anatomía del corazón y poder detectar este tipo de problemas, para luego pasarlo al tercer trimestre en una vigilancia estrecha. Es importante entonces esta vinculación, haciendo una revisión de la morfología analítica, haciendo un elemento de medidas de las diferentes estructuras para poder ver de alguna manera esa anatomía que debe de irse construyendo, que debe ir cambiando, pero que nos orienta hacia este tipo organizativo. Como ven, el colocar este ultrasonido de los últimos niveles tecnológicos, como es la aplicación del Doppler color prenatal, y poder vincularlo a la imagen tridimensional y de reconstrucción en tiempo real, nos hace entender muchas de las características que antes no podíamos ver y no podíamos detectar.
Un punto importante en los bebés es la translucencia nucal. Cuando la translucencia nucal es amplia, más de 2.5 milímetros, estamos pensando en un bebé con síndrome de Down. Pero si no tiene ningún problema cromosómico, entonces inmediatamente pensamos en una cardiopatía congénita. Quiere decir, la translucencia nucal es un marcador para cardiopatías congénitas que, como ustedes ven, lo analizamos por ultrasonido con cortes muy peculiares para poder detectar las 4 cavidades y poder detectar las cámaras de entrada y salida. Como ustedes ven, no es sencillo hacer el estudio, es una serie de elementos que en checklist vamos registrando de uno a otro y vinculando con esta vinculación. Lo interesante de esto es encontrar la vinculación de lo que no está normal y no ha sido exitoso para poder dar una explicación a los padres, y es donde viene la relación médico-paciente y donde la clínica, esa parte de llegar hasta la cama del paciente, vincula el conocimiento científico y tecnológico, no como un elemento de desbordarse con el conocimiento, sino hacerlo prudente para poder explicar a los padres qué va a pasar con su niño a través del tiempo. Y esto es poder explicarles con qué severidad se va a presentar, qué más vamos a hacer, es un bebé que va a tener desarrollo normal o no, va a tener sobrevida o no, o va a tener una serie de elementos que nos impacta en este contacto de la vida futura de calidad de nuestros pacientes. En el trabajo del Hospital General hicimos una relación de la mitad del 2017 y 2018, revisamos 117 casos, de los cuales vimos que la edad de las pacientes que teníamos era entre 13 años y 43 años, lo cual tenía una media de 27 años. Y la edad gestacional en que las revisamos iba desde 13 semanas hasta 40 semanas, con una media de 28 semanas. Quiere decir que ya nos llegaban muy tarde las pacientes para hacer los diagnósticos tempranos. Pero de alguna manera, vean ustedes, el segundo lugar de los problemas congénitos que encontramos en el hospital son las cardiopatías congénitas. El primer lugar fue sistema nervioso central por la referencia que tenemos como centro de alta especialidad. Este hace que vean ustedes aquí en las gráficas que el segundo lugar viene a ser cardiopatías congénitas, y en algunos casos tenemos la parte exitosa de nuestras pacientes donde tienen sus bebés con una reconstrucción, con una atención, con un seguimiento y una vida de calidad futura adecuada, y en otros casos desgraciadamente no exitosa. Para esto entonces hacemos una serie de diagnósticos antes del nacimiento, como es el caso en esta visión de una biopsia de vellosidades coriales en forma temprana, 11 semanas, y tomamos un pedacito de placenta, y ese pedacito de placenta, como ven, lo cultivamos y hacemos los estudios de cromosomas, de genes o de alguna situación que esté vinculada a una explicación genética o no genética. La característica de los cultivos es aplicación de esta tecnología nueva que da como resultado otra tecnología molecular para la aplicación de la parte de la detección de problemas muy pequeños. Ustedes alcanzan a ver, espero que sí, ven allá del lado derecho un cromosomita chiquito que está con 2 colores, uno verde y uno rojo. Y arriba ven uno que tiene 2 puntitos verdes. El de arriba que tiene 2 puntitos verdes no tiene el rojo, quiere decir que le falta un pedacito, y es el 22q11, o sea que este es un diagnóstico molecular por FISH, por fluorescencia por hibridación in situ, que se ve en un núcleo de interfase, donde ustedes ven aquí rojo y verde y nada más ven verde de otro lado. Quiere decir que le falta un pedacito y el diagnóstico es claro, como lo ven también aquí. Ahí está, la parte del lado derecho tiene verde y rojo, y del lado izquierdo tiene solamente verde. Es un estudio molecular de un bebé con FISH. Tenemos un estudio molecular también que hacemos con los bebés en el caso de la trisomía 18, que es un microarreglo CGH, un Comparative Genomics, y ustedes alcanzan a ver en la línea de colores cómo desciende y de repente se dirige hacia la derecha, o sea, se sale de la línea hacia la derecha en la parte que se amplía, y ese es el cromosoma 18, lo cual quiere decir que hay 3 cromosomas 18, y esto lo tenemos en 24 horas. En 24 horas podemos tener el diagnóstico del bebé que estamos viendo in útero para poder saber cuál es el pronóstico del futuro. Muchas veces nacen estos bebés y los quieren operar inmediatamente de la cardiopatía,
sin saber que tienen trisomía 18 y que su letalidad es del 100%, lo cual esto implica también decisiones muy importantes. Los estudios de metaanálisis no solamente van dirigidos a esta situación, sino a algo muy peculiar que la población mexicana tiene, y es una mutación para el manejo inadecuado del ácido fólico. Las deficiencias de ácido fólico por el manejo genético inadecuado generan cardiopatías congénitas. De tal manera que ustedes ven que aproximadamente el 47% o 44% de la población mexicana tiene una mutación que no maneja bien el ácido fólico y se relaciona con cardiopatías congénitas. En este caso aquí, por ejemplo, vean que el 63% del alelo T, que es la mutación, está en la población en Tehuacán. Hicimos un tamizaje y hay mucha leucemia y muchas cardiopatías congénitas en esta población. Este es el estudio celular. Hicimos un estudio en Guerrero, como ustedes ven, en Xochitlahuaca, con los estudiantes del Politécnico, que tomaron las muestras de sangre de los pacientes y encontramos que el 45% de esta población tenía una mutación, pero peor, el 33% tenía 2 mutaciones, lo cual esto hacía, como ustedes lo ven ahí, el retraso del crecimiento del niño y los problemas de enfermedades graves, en este caso de tipo congénita, y de incapacidades del neurodesarrollo. Esto nos dio a la tarea de buscar la manera de poder vincular la salud pública con la genética y con las cardiopatías congénitas. Así vemos que México es el primer lugar en el mundo de doble mutación para el manejo inadecuado del ácido fólico. Vean ustedes ahí, no ganamos fútbol, no ganamos nada, pero sí ganamos el lugar primero para una mutación de la población mexicana. Esto nos hace entender que la distribución de esta mutación, como ustedes lo ven, está hacia el centro y hacia el sur, y si hacemos la vinculación de la epidemiología de las cardiopatías, ahí están las cardiopatías. Lo cual, si nosotros hacemos campañas de ácido fólico con complejo B, podemos disminuir y podemos alterar el desarrollo que iba a ser no exitoso, haciéndolo exitoso. De tal manera que la vinculación con ácido fólico es hoy por hoy una vinculación muy importante, un factor ambiental que puede modificar el factor genético. Y esto nos ha traducido la vinculación importante de lo que llamamos nutrigenómica en las cardiopatías congénitas. Las malformaciones del corazón son muy frecuentes y son graves, siendo un órgano vital y además con intervenciones cada vez más interesantes en el Instituto de Cardiología, y obviamente se hacen ahora intervenciones menos invasivas para tratar de ayudar a estos bebés que tienen este tipo de problema del desarrollo. Hay muchos modelos que se han aplicado para ello y un número muy importante del conocimiento para poder tener en la mano algo que me permita decir si lo operamos, no lo operamos, porque no hay un elemento de pronóstico adecuado para ese bebé. De tal manera que las decisiones médicas son importantes para la orientación. Así que existen muchísimas cosas interesantes en este vínculo de la genética, la genómica y las cardiopatías congénitas, siendo un grupo muy, muy importante. El futuro será conocer toda la secuencia de nuestro ADN para conocer dónde se encuentran las alteraciones y poder vincularla a una mejor atención. Las investigaciones van en camino y estamos trabajando en ellas para dar lugar a todos estos elementos. Es así como nosotros podemos ver que ese feto enfermo o ese recién nacido enfermo lo podemos traslapar a convertirlo en un gran provocador, un provocador que nos haga trabajar, tener mayor calidad de atención, poder vincularnos a este elemento de conocer lo profundo y lo difícil que es la vida y la vida de calidad. Y por lo tanto, todo esto será muy importante el seguir trabajando y preparando a los jóvenes en ello, porque no debemos de conformarnos solo con registrar cuántos hay y cuántos vivieron y cuántos no vivieron, porque eso solamente nos va a decir lo mediocre que somos somos capaces de registrar y no atender, y no resolver, y no prevenir. Es entonces por ello que hacemos este vínculo, tanto cardiopatías como otro tipo de problemas. Y seguiremos trabajando por los niños mexicanos y por los niños del futuro. Y esto es
para todos los que se están preparando en esta parte de la medicina moderna. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor García Cavazos, realmente interesante su charla y creo que su corolario es importante. Solo registramos y demostramos la mediocridad. Interesante, ¿verdad? Quiero saludar también el día de hoy a la maestra en Ciencias, Guadalupe González Díaz, quien es la directora de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Politécnico. Bienvenida, maestra. A continuación tendremos el gusto de escuchar la presentación del doctor José Alfredo Merino Rajme, quien es el director del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Instituto de Seguridad para los Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me invitaron aquí a la ceremonia del Premio Nacional de Salud a dar un mensaje de la salud en México. Es raro, yo creo, para mis colegas cardiólogos no verme hablar de válvulas hoy vengo con un mensaje como tal, como me lo pidieron. Y más que un mensaje con diapositivas y un mensaje documentado en mucha estadística, van a ser algunos mensajes a lo mejor en momentos provocativos, pero de análisis profundo, que creo que es lo que hoy merece nuestra salud pública. Muy difícil hablar después de mis dos predecesores. Creo que ahora todos los cardiólogos le vamos a poner mucho foco a la subdirección del doctor Peña Duque. Ahora sí creo que vamos a tener válvula y stent nacional. No es absurdo importar válvulas, algo que no les comentó el doctor Peña Duque en su charla, es que la válvula más puesta en México se fabrica en Tijuana. Entonces yo creo que hay que contrabandearnos a estas niñas que las fabrican allá en Tijuana, que vengan al instituto a hacerlo con nosotros. Y por otro lado, bueno, el doctor García Cavazos fue mi maestro de pregrado. Yo me acuerdo que cuando estaba sentado así como ustedes, con mi uniforme blanco, yo decía, yo quiero ser como el doctor García Cavazos. Hace 24 años y 24 kilos que esto pasaba. Y bueno, uno es tan viejo como sus telómeros, eso me lo enseñó él, y la nutrigenómica es la gran solución en México para estos problemas de los que él habló. Poca gente sabe que el doctor García Cavazos además era miembro del Comité Olímpico Nacional, era del equipo de nado olímpico de México y lo dejó por dedicarse a la genética. Entonces, cosas que sacrifica uno en esta vida en la medicina. Bueno, y hablando de la salud en México, y ahora que tengo un puesto directivo que nunca pensé tener cuando estaba ahí donde están ustedes, que oír salud pública suena a la materia aburrida en la que nos van a enseñar a usar el rotafolio. Perdón, pero no es así. Afortunadamente la salud pública es mucho más profundo que eso, y para ello les traigo, y es padrísimo hablar en un auditorio de médicos jóvenes, porque es donde puede uno ser un poquito más inspiracional que en otros lados. En otros lados se vuelve la competencia entre médicos, y aquí afortunadamente todavía podemos vertir conceptos que le despierte curiosidad a los que están en formación. ¿Cuál es la definición de salud? Porque a veces nos dedicamos a ella y no sabemos de qué estamos hablando, y la OMS dice que es el estado de completo bienestar físico, mental y social. Y entonces empieza uno a entender instituciones como el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, Pemex, que dice uno, bueno, ¿qué hace el ISSSTE que tiene hospitales financiándole casas y financiándole viajes y teniendo un departamento cultural? Pues esto, se dedica a la salud como la define la OMS, como el bienestar integral de los que tienen derecho a acceso a cualquiera de nuestros sistemas de salud. Y no podemos perder de vista esa unidad biopsicosocial que es al paciente que tenemos enfrente. Si nos olvidamos de eso, nos vamos a equivocar siempre. Si no lo olvidamos, seguramente confortaremos siempre también. La promoción de la salud, y si piensa uno en un promotor de salud, se imagina esta figura que anda viendo si los embarazos y si previene la planificación familiar. Afortunadamente vuela por encima de ello. La promoción de la salud permite que las personas tengan un mayor control de su propia salud y abarca una amplia gama de interacciones sociales y ambientales
destinadas a beneficiar y proteger la salud. Y les voy a poner un ejemplo de un programa exitoso de mi institución del ISSSTE, que es el programa MIDE. El programa MIDE se dedicó a tratar la diabetes como una de las enfermedades crónico-degenerativas más importantes de nuestro país. ¿Qué es lo que hace MIDE? MIDE le da acceso a los pacientes del ISSSTE, siempre y cuando ellos se hagan responsables de su enfermedad, a los mejores antidiabéticos que tenemos en el país. Ahí no es glibenclamida, sin ser despectivo, simplemente descriptivo, pero no es ya el fármaco de elección para tratar la diabetes a largo plazo. Funciona 9 días, después ya no, y todo el ISSSTE tenía glibenclamida, todo el sector tenía glibenclamida, y ahora este tipo de programas lo que hace es decirle, a ver, paciente diabético, conoce tu enfermedad, revísate, chécate, ve al podólogo, habla de tu nutrición, y si logras metas en disminución de peso, si tú te vuelves partícipe de tu enfermedad, entonces vas a tener acceso a una mucho mejor terapéutica para la misma. Creo que vale la pena empoderar a los pacientes de su enfermedad, y eso no lo hace un promotor de salud, lo hacemos todos los profesionales de la salud, desde nuestro escritorio, en nuestro consultorio, porque tengo mi práctica privada todavía, hasta en las direcciones de nuestras instituciones de salud. Eso es la responsabilidad que tiene el médico en México hoy. Hay que tener también especial atención al cuidador primario. ¿Cuántas veces hemos oído que nos dice el sector salud que no hay suficientes médicos y no hay suficientes profesionales de la salud? ¿Saben cuál es su mejor aliado? El hijo que cuida al señor enfermo y que siempre es el que está en la hospitalización, siempre es el que lo acompaña a consulta, y si ustedes educan al cuidador primario en cómo llevar a cabo un buen cuidado de su enfermo, se forman de un muy buen aliado y empezamos a suplir problemas que no vamos a resolver ni con políticas de austeridad ni con ahorros, lo vamos a resolver con educación. Y la educación no solo es en las escuelas, la tenemos que ejercer diario en nuestros consultorios y diario en nuestras instituciones de salud. En el 20 de noviembre tenemos un programa que se llama Hospital Abierto, en donde además de que ya pueden entrar los familiares a visitar a sus pacientes en cualquier hora como es privado, cuando entran aprovechamos el momento para educar al cuidador primario y que nos ayude en el cuidado de la salud de su paciente. En cuanto a políticas administrativas, y yo sé que les va a sonar horrible el título, pero hay muchas cosas que hacer y les voy a hablar de casos en particular y vamos a traducir esto a la cardiología, que es también mi área de especialidad, y con orgullo les digo, nunca quise ser otra cosa que no fuera ser cardiólogo, me encanta, y ahora desde mi trinchera directiva la cardiología tiene que ser grande. Problemas infinitos que tiene la salud de México, con recursos finitos, y ahí estamos sentados todos en nuestras instituciones tratando de malabarear con poco presupuesto, con muchos enfermos, y ¿qué creen? Entre mejor lo hacemos, más gente quiere ir a nuestros hospitales, y entonces no nos aumentan el presupuesto. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Bueno, pues tenemos que empezar a optimizar procesos. No vamos a tener más dinero. Quien crea que le van a dar más dinero o que vamos a tener mucho dinero en salud, ya se equivocó de entrada. ¿Qué si tenemos gente? Yo creo que los mexicanos somos la gente más creativa del mundo, y si esa creatividad la orientamos a procesos, si esa creatividad la orientamos a alguien que haga trazabilidad de los productos y de los insumos para ver a dónde llegan, vamos ganando. Dice el padre de la administración médica, que parece un área que debería de estar más presente en las escuelas de medicina. Yo soy egresado de la Universidad de Anáhuac, pero también tomé el propedéutico de La Salle, pero también tengo mucho contacto, soy profesor de pregrado de la UNAM, entonces tengo una visión de toda la educación de este país, afortunadamente, y creo que nos falta mucho de administración. Dice Michael Porter, debes de apoyar la administración basada en competencias. Si son excelentes en el Hospital Valentín Gómez Farías de Guadalajara en operar corazón, no abras una nueva área de cirugía cardíaca en Tampico. Fortalece el lugar donde son excelentes, porque los resultados médicos que tendrán se traducirán en ahorros por la buena evolución de los pacientes. Sin duda, no hay ninguna estrategia administrativa que sirva si no aumenta el valor a la salud individual. Si el paciente no va a percibir aumento en el valor de la salud, no hay estrategia administrativa que nos ayude y no debemos de caminar hacia allá. El individuo tiene que percibir que nuestras estrategias dirigidas a salud le benefician en la individualidad.
Si no, nos estamos equivocando. La calidad en salud no debe ser entendida solo como el mejor producto, sino como la evaluación y la inserción en los modelos reales. Les voy a poner un ejemplo que nos dieron en una charla, que es una charla de empowerment y de desarrollo empresarial, pero me pareció que viene muy a colación. ¿Quiénes hacían los mejores rollos de cámara fotográfica? Pues Kodak y Fuji, sin duda. Eran la mejor calidad en rollos fotográficos. Hoy la cámara más chafa que haga fotografía digital es más importante que el mejor producto de la mejor calidad, porque hoy no se usa. Entonces tenemos que adaptar lo que pasa a la realidad de nuestra salud. ¿Qué les podría yo decir? Hoy, pues el sistema de salud que no haga mínima invasión, que no esté caminando a las cortas estancias, que no esté apostándole a las hospitalizaciones cortas, se está equivocando, aunque tengamos al mejor cirujano que haga la cirugía más grande, pero dure 2 meses hospitalizado el paciente. Tenemos que insertar la calidad según el momento que estamos viviendo. Ojo a la hora de escoger una buena especialidad, jóvenes, porque van a tener mucho que pensar. También existe el principio pro persona, y a los que dirigimos instituciones de salud nos salva y nos justifica de mucha toma de decisiones. Si no hay dinero y si de pronto se acaba el dinero en las instituciones de salud, por lo menos el presupuesto asignado, pero si yo tengo un paciente enfermo, ninguna norma ni ninguna ley puede pasar por encima de sus derechos humanos, y con una buena justificación médica tenemos que seguir atendiendo. Yo estoy seguro que ni el IMSS, ni el Instituto Nacional de Cardiología, ni el ISSSTE un día van a bajar la cortina de sus hospitales y decir, se acabó el dinero, hasta aquí llegamos. Vamos a seguir atendiendo, y eso hace la administración médica mágica, la hace trascender cualquier tipo de normatividad para seguir atendiendo. Sin duda, la única manera de alcanzar una adecuada reivindicación social, de la que se habla mucho hoy, de la que nuestro señor presidente siempre nos dice que hay que hacer justicia y tener mucho más trato parejo, solamente la podremos alcanzar fortaleciendo las instituciones de seguridad social, sin demeritar la medicina privada. La medicina privada debe de ayudarnos, de caminar de la mano de las instituciones de seguridad social, y ahorita les voy a platicar cuál es un modelo en el que pueden caminar juntos y realmente hacer la diferencia. Hay que trabajar intensamente políticas de seguridad pública, y la educación además no puede estar únicamente guiada al acúmulo de conocimientos, sino la aplicación de los conocimientos con moral y con ética, porque si no, esto no va a estar funcionando. El fortalecimiento institucional debe estar basado en la planeación, como les digo. Si de pronto nos dicen, ahí les va un recorte, y de pronto dicen todos los de confianza, y no conocen nuestras instituciones, y no me dejará mentir la doctora del Hospital Rubén Leñero, no me dejará mentir la doctora que estuvo en Siglo XXI, el doctor del Instituto de Cardio, los doctores de Sedena, que a veces hay personal de confianza que hace labores sustantivas médicas, sustantivas administrativas para que esto funcione, y hacer recortes a rajatabla nunca ha sido un buen ejercicio de planeación. Tenemos que hacer ejercicios de planeación orientados, tenemos que hacer procesos de corta estancia, y la cardiología se mueve hacia allá. Bien nos decía el doctor Peñaduca el hecho de las válvulas percutáneas. Hoy poner un stent, tenemos programas exitosos en todas las instituciones, no podemos hablar de una o de otra, en todas las instituciones, en el que el paciente llega en la mañana y se va a mediodía con una angioplastía coronaria realizada el mismo día, y es seguro y factible. A eso debemos de tender. Fíjense lo absurdo que es a veces las decisiones que tomamos en nuestro país, y no lo digo de manera calificativa, nuevamente es descriptivo, pero en todo el mundo la unidad de medida de la economía en salud es el día cama. En México parece eso no importarnos. El día cama es una unidad de medida que deberíamos de tomar en cuenta todos para saber ahorros en salud reales, sustantivos y gigantes. No lo tomamos en cuenta porque como que dicen eso ya viene en el presupuesto, check, nos olvidamos del día cama, y el día cama es lo que mide todo el mundo. Hay que tener cuidado con las estancias hospitalarias. Muchas veces estamos ahí y decimos, bueno, mañana en la mañana hazle una placa de tórax para que se vaya. Hagámosela hoy, que se vaya hoy,
y seguramente lograremos economías en salud. Y fíjense que eso es buena práctica porque es toma de decisiones desde el punto de vista médico. Ahí el administrador no juega, juega el médico como un participante activo de las economías y administraciones en salud. El uso racional de recursos y, por ejemplo, los antibióticos, yo creo que eso es algo que nos atañe a todos y que ustedes deberían de conocerlo muy bien. Siempre que podamos tener el filtro de un infectólogo que nos esté hablando de las resistencias locales, que nos esté orientando el uso de este tipo de fármacos, nos va a ayudar mucho. Y por otro lado, algo que debería de ser, yo creo, el parteaguas en salud pública y que el sector salud y el secretario de salud debería tomarlo en cuenta, y no lo digo yo, lo dicen muchas opiniones internacionales, es el expediente el clínico electrónico universal. Deberíamos de llegar al Hospital Ángeles del Pedregal con nuestro médico favorito y que él abriera el mismo expediente que mañana pueden abrir en mi institución de salud y ver la misma radiografía que me hicieron. Asimismo, el médico del sector salud abrir el expediente que tienen en el consultorio privado y no repetir la tomografía que le hicieron antier para ahora tenerla en la institución. Esto sería empezarnos a hablar y a comunicar de manera adecuada entre el sector salud. Muy importante. Integrar el sector salud, y eso es algo que creo que les va a tocar a todos los que están sentados de blanco allá atrás, les va a tocar vivir un sistema de salud integrado, hacia allá va. Lo hemos oído con el presidente Calderón, con el presidente Peña, ahora con el presidente López Obrador. Sí hay que integrarnos, pero hay que ordenar esta integración y hay que ponerle nombres y apellidos. Si no se empieza por el expediente clínico electrónico universal y un número de seguridad social único en el país, pues no vamos a poder hacer que un paciente del ISSSTE vaya al IMSS o vaya a Sedena o vaya a Pemex y tengamos todo su antecedente y toda su evidencia para nuestra buena toma de decisiones. Vamos a estar duplicando, cuatriplicando, triplicando los gastos. Fíjense lo que nos pasa en el ISSSTE y se los platico a modo descriptivo. Un paciente puede ir hoy al 20 de noviembre y pedir una receta por telmisartán. A los 5 minutos ir a López Mateos, que queda muy cerquita, y pedir la misma receta y le damos 3 cajas cada quien. Y de ahí se va a la clínica Churubusco y le dan otra, y de ahí se va a la Ignacio Chávez y le dan otra. El mismo día. No nos hablamos entre el ISSSTE. Ahora imagínense lo que pasa a nivel sectorial. Tenemos serios problemas. Un expediente único electrónico estaría curando muchos gastos y esa sería una estrategia que generaría muchos ahorros en salud. ¿Okay? Modelos de integración público y privados nos surgen. Vamos a pensar que en Tampico, y por decirlo de manera aleatoria, el Hospital Ángeles de Tampico tiene una sala de hemodinamia, pero la delegación del ISSSTE de Tampico me manda a todos sus pacientes a hacerles un cateterismo cardíaco al 20 de noviembre. Sale mucho más caro mandar al paciente con su acompañante en avión al 20 de noviembre que regionalizar la atención en el privado. Eso es integrar la atención público-privada. No significa que el Ángeles va a comprar el ISSSTE, no significa que el Ángeles va a comprar el IMSS, significa que necesitamos una Secretaría de Salud sólida que haga un análisis regional de los insumos y los servicios que existen para hacer un modelo de integración regional óptimo que genere realmente ahorros en salud pública y nos ponga ahora sí a jugar como fair play en todas las regiones del país. Muy importante. También en los modelos integrales, cuando integramos la economía de salud en los hospitales públicos, tenemos implants, todos los hospitales públicos, tenemos implants de empresas privadas que hacen compras a gran escala para todo el país y esos ahorros que ellos logran por comprar a gran escala se lo traducen a la salud pública de nuestro país. Entonces, articular la atención con el sistema público y privado logra economías en salud, lejos de pensar en monopolios u otras cosas. Hay que pensar en hacerlo con orden. Procesos y trazabilidad, como les decía, tenemos que hacer procesos y yo creo que si algo tenemos en México, como les digo, es gente creativa y gente que se dedica a la calidad en salud, que puede articular procesos perfectamente bien para generar estas clínicas de corta estancia, para hacer la clínica de insuficiencia cardíaca que existe hoy en el 20 de noviembre, que es un modelo hospital de día. El paciente llega, se compensa en 6 horas, se va a su casa ese mismo día, pero además se educa, se empodera al paciente y se educa al acompañante. Esos son procesos que logran economías en días cama y en salud.
Eso es a lo que tenemos que atender cuando estamos administrando la salud. Y trazabilidad de insumos, ¿por qué en el Hospital Ángeles todo el mundo sabe exactamente cuántas gasas y hasta la caja de Kleenex, y en el sector salud no lo hacemos? Porque la medicina privada tiene una trazabilidad de insumos envidiable y para nosotros sería una inversión no tan grande y un beneficio gigante. Yo tengo un estudio socioeconómico y un estudio de mercado del 20 de noviembre en donde si yo al material de curación del 20 le aplico un sistema de trazabilidad de estos como el del Ángeles, que con la pistolita le marcan, con 2 millones de pesos de inversión logro ahorros de 42 millones de pesos anuales. Entonces la verdad es que por ahí vamos. Hay que trabajar en medicina genómica, la investigación y la educación sin duda ahí están. No podemos entender un centro médico nacional como una unidad que no sea formadora de recursos humanos y sin colores ni banderas. Si alguien del instituto, del IMSS, de SEDENA se quiera el o si yo quiero que alguien logre las fortalezas de otra institución, debe de estar abierto. Tenemos la obligación nacional de ser unidades formadoras de recursos humanos, no importando color ni bandera. Hay que incorporar tecnologías de alto costo y alto impacto, robot Da Vinci, TAVI. Yo hoy tengo demostrado cómo en el ISSSTE el robot Da Vinci y la TAVI pueden ser más baratos que los tratamientos tradicionales exclusivamente por las estancias hospitalarias. Pues como les decía, esta tenía que ser una plática así, que por lo menos les provoque un poco de decir hay que cambiar los paradigmas establecidos, dejar de ver el nombre funcionario público, institución de salud como algo corrupto y malo. Habemos gente que estamos dedicados en cuerpo y alma a eficientar nuestras instituciones y si todos las hacemos fuerte, acuérdese que ahí nos formamos y les debemos mucho. Hay que humanizar la medicina y no conozco a nadie que sea más humanista que el maestro Ignacio Chávez. Yo nunca he pisado el Instituto Nacional de Cardiología para mi formación, pero el que no reconozcamos la escuela del maestro Chávez, y además si ustedes abren el Google y ponen Ignacio Chávez, lo último que se encuentran es el instituto. Se encuentran una serie de frases y de conceptos que humanizan la medicina tanto que todos lo extrañamos y lo llevamos dentro del corazón. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alfredo Merino Rajme. Interesante su charla. Tal cual, no todos los funcionarios públicos son corruptos. Hay unos más corruptos que otros, dice. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer un break, por favor, 20 minutos. Hay cafecito a la salida, disfrútenlo. Hay panecito sabroso, rico. Y aquel que tenga oportunidad y conozca o quiera actualizar su graduación de lentes, porque luego hay la graduación que algunos de ustedes van a ir pronto, ¿verdad? Pero aquel que quiera actualizar sus lentes, por favor, hay un equipo acá afuera que les puede ayudar y apoyar perfectamente. Muchas gracias. En 20 minutos, por favor, si son tan gentiles. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo ha hecho Hidalgo para estar actualmente entre los 3 estados que no presentan pasivos financieros? Bueno, esto es un trabajo que ha encabezado el gobernador del estado, el gobernador Omar Fayad. Efectivamente, iniciamos una administración donde traíamos el lastre de traer varias deudas en el tema de salud. ¿Qué se hizo? Se hizo una planeación financiera para poder entablar negociaciones con cada una de las empresas de los proveedores a manera de ofrecer esquemas de financiamiento hacia el gobierno para poder ir matando estos pasivos y sin duda alguna el quitar el peso de arrastrar lo que genera obviamente una carga financiera que no permite el desarrollo del Estado ha sido de suma importancia. Solamente Baja California, Guanajuato e Hidalgo somos los estados, ya dicho en la plataforma federal, que tenemos economías sanas, que tenemos economías con transparencia
transparencia, y esto involucra el que no tengamos ya deuda pública a proveedores dentro de salud. Es decir, hemos ya hecho un esquema de contratación en donde nos ajustamos exactamente a los presupuestos que tenemos, haciendo una dinámica financiera con acotaciones muy importantes en los contratos, de manera de que si una empresa quiere participar en algún proceso licitatorio, tenemos perfectamente bien elaborado qué tipo de contrato para el tipo de servicio que brinda, y esto nos permite entonces llevar un orden, tener una armonía contable en lo que tenemos nosotros como erario para salud, y de esta manera hemos logrado que efectivamente Hidalgo no tenga ya pasivos en el área de salud. Excelente, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir con algunas entrevistas. Muchas gracias. Perfecto. Qué amable. Gracias. Sí que me van a preguntar de esto. Bueno, pues... Perfecto. Muchas gracias. Bueno, y qué interesante, ¿no? Todo este tema de salud. Hablando de Premio Nacional de Salud, ha estado en varias, está en cardiología, bueno, ha habido varias etapas. En relación a cardiología, cardiopatía, eso lo que hablamos al principio, ¿qué podemos decir o cómo se están enfocando El que el tema central hoy del Premio Nacional de Salud se derive hacia la rama cardiológica, creo que es de suma importancia, considerando que las enfermedades crónico-degenerativas, el infarto al miocardio y enfermedades isquémicas del corazón, pues ha crecido epidemiológicamente. Hay muchas muertes relacionadas cada vez en gente más joven. Veo de verdad muy acertado que el comité directivo del Premio Nacional de Salud dé y ponga ahora el dedo justamente en una especialidad tan importante. México es un referente en cardiología. Tenemos grandes maestros de la cardiología que no le piden nada a ningún país. E Hidalgo también está desarrollando un protocolo para detección de enfermedades congénitas en los recién nacidos. Tal vez pueda ser una parte de los tamizajes a nivel nacional. Y bueno, una felicitación realmente a todo el comité, a los galardonados. Qué bueno que hay estos 5 rubros. El de la niñez, Casa de la Amistad, es una fundación que conozco totalmente de raíz. La fundación para los pacientes con hemofilia, el que se condecore a la persona, al médico, a la trayectoria. Por supuesto que bueno que también se invita a las empresas, y bueno, todo el éxito para este Premio Nacional de Salud. ¿Cuáles serían las siguientes vertientes que usted creería necesario ir abordando? Creo que es muy importante volver a retomar el tema de la salud pública. Hay muchas vertientes en salud pública, hay que hacer un rescate de nuestro primer nivel de atención, porque ahí descansa, es la base de la pirámide en salud, y yo creo que sería una buena sugerencia para que en la siguiente edición del Premio Nacional de Salud ahora se pusiera énfasis en la salud pública. Pues tomaremos sus recomendaciones y sus aportaciones. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, muy amables, gracias. La actividad de aquellos profesionales de la salud que no necesariamente tienen que ver con aspectos puramente clínicos, sino que tiene que ver con el impacto que verdaderamente generan en la sociedad. El día de hoy, varios de nuestros ponentes han mencionado elementos constitutivos y significativos de la práctica médica, pero salud no se construye exclusivamente a la práctica médica. A continuación, vamos a tener la presentación a cargo del doctor Javier Edmundo Herrera Villalobos, quien es rector de la Universidad de la Salud del Estado de México, quien nos proporcionará precisamente un tema relacionado con la cardiopatía periparto. Muchas gracias, doctor. Sea usted bienvenido.
gracias por la invitación, específicamente muy agradecido con Óscar David y a la Universidad de La Salle por el recibimiento que nos han dado. La verdad que muchas felicidades por sus instalaciones, por este recinto. Sí, sí. Muy agradecido a todos ustedes y bienvenidos. Bueno, el Premio Nacional de Salud. En esta ocasión, cardiología. No me quise quedar atrás con un tema relacionado con cardiología. Un servidor es ginecólogo, es intensivista, estoy en un hospital materno-infantil donde nos dedicamos a ver embarazo de alto riesgo. No me va a dejar mentir, nuestros cardiólogos, que hoy en día la cardiopatía en las mujeres embarazadas es la causa número 1 de muerte materna, no obstétrica. No estamos hablando de las patologías obstétricas como hemorragia, como sepsis, como preeclampsia. Causa número 1, ¿sí?, de muerte materna. Quiero iniciar diciendo que no hay conflicto de intereses, ¿sí? Y la cardiopatía como tal. Veamos estas cifras, ¿sí? 4,000 embarazos y una sola paciente tiene este problema. En el hospital donde estamos trabajando tenemos 10,000 nacimientos al año. Quiere decir que de estas recién nacidos vivos, 2 de estas mujeres se nos pueden complicar. Por eso debemos de tener mucho cuidado, porque de esas 2, el 50% se nos va a morir por esta patología. ¿Y saben cuál es el problema? Que no hay una etiología per se, que no hay un antecedente como tal. Aparece de forma súbita, incluso la damos de alta a su casa y regresa complicada, y regresa grave, no nada más complicada. ¿Sí? Ya hablaron de cardiopatías congénitas, el doctor García Cavazos nos dio una amplia explicación de esto, ¿sí?, y de las adquiridas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, jóvenes? Ese ojo clínico que muchas veces ya se está perdiendo. Tenemos que enfocarnos a revisar a nuestra paciente y no redactar una nota médica que a veces, por eso se ríen de nosotros los ginecólogos, útero bien contraído, loquios normales. Se acabó mi nota, no hay más. Este es un corazón normal y ese es un corazón con este problema de cardiopatía. ¿Qué es lo que pasa? El ventrículo izquierdo se empieza a dilatar. Por aquí a lo mejor hay algunos otros temas de algunas cardiopatías que se hicieron muy famosas en su momento. ¿Han escuchado del corazón roto? ¿Sí? No es desamor, no se preocupen, ¿sí? Pero son de esas cardiopatías que de repente aparecieron, ¿sí?, y hablan de estos problemas, ¿sí?, del corazón, específicamente del ventrículo, ¿sí? Aparición, ¿qué decíamos? Puede ser en la última, ¿sí?, en el último mes del embarazo o incluso la famosa cuarentena. Todas esas semanas puede estar presente cualquiera de esta presencia, ¿sí? Lo podemos identificar difícilmente. Les decía que tenemos que estar vigilando a nuestra paciente y debemos de tener en cuenta cada uno de los signos y síntomas que ella me reporta, porque puede ser normal. Ejemplo, taquicardia. ¿Ustedes creen que no se modifica la frecuencia cardíaca durante el embarazo y al final del embarazo? ¿Sí? ¿Y qué decimos? Es normal. Frecuencia de 100, 110, 120, es normal. Y ya la dimos de alta. Ojo, jóvenes, porque se van a enfrentar a esto. Factores de riesgo. A veces sin factores de riesgo. Ahorita vamos a mencionar algunos. La mayoría no tiene factores de riesgo, ¿sí? Y la sobrevida. Muchas de estas pacientes que comentamos ahorita, 50% de sobrevida. Factores de riesgo durante el embarazo, no de cardiopatía. Estas mujeres, si tienen tabaquismo activo o pasivo, tienen factores de riesgo.
no nada más para parto prematuro, retraso en el crecimiento, sino para problemas cardiológicos, obesidad, hipertensión, diabetes, ¿sí? Todo este grupo de enfermedades nos puede predisponer a alguna complicación del embarazo. Y específicamente, factores de riesgo para cardiopatía, ¿sí? Extremos de la vida. Mujeres menores de 20 años, mayores de 35 años. ¿Sí? Variedad. Hipertensión o preeclampsia, embarazo múltiple y esto, amenaza de parto pretérmino que nosotros estamos inhibiendo para prolongarlo. Factor de riesgo para que ese corazón tenga alguna alteración. ¿Sí? Y entonces podemos hablar de varias hipótesis. ¿Cuáles? Miocarditis viral, lesión, ¿sí? Inmunológica o alteración hemodinámica del mismo embarazo. ¿Sí? Mis respetos para todas las mujeres y mi reconocimiento. Un embarazo, ¿sí? Es una prueba de fuego para toda mujer. Aquella mujer que se embaraza, termina su embarazo, ¿sí? Sin complicaciones, ¿sí? Es una mujer sana. Todas las mujeres tienen algún evento. Vean todo lo que se modifica. Todo se modifica. Esto nada más es a nivel de corazón o alteración hemodinámica. Nada más. Ustedes saben que se modifica pulmón, ¿sí? Riñón, intestino, todo se modifica. Esto nada más es en el área hemodinámica. Por tal condición, todas estas mujeres tienen riesgo de complicación. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas? Ya quedamos, ese ojo clínico. Vean, jóvenes, ¿sí? Disnea. Díganme si no alguna mujer llega. ¿Y qué dicen? Es normal, es el embarazo, mira tu pancita, los pulmones están chiquitos, no te preocupes, no pasa nada. Llega complicada. ¿Sí? Otro, edema. También, es que mira, se me hincharon mis piecitos. Es normal, no te preocupes, levántalos. ¿Sí? ¿Qué decimos? Tiene un soplo. Ah, sí, es por la anemia fisiológica del embarazo, por eso tienes ese soplo. Y estamos tratando de justificar cada uno de los síntomas y damos por hecho de que es un embarazo normal. ¿Sí? Pero ¿qué tal si ya llego y me duele el pecho? Ah, eso ya no es normal. ¿Sí? Tiene tos, estertores, ¿sí? Micción nocturna frecuente. Son datos que tenemos que tener presentes para evaluar a nuestra paciente y determinar si tiene factores de riesgo o de complicación. ¿Sí? Veamos esto. ¿Sí? Criterios clásicos. ¿Sí? Desarrollo de falla cardíaca en el último mes del embarazo, ¿sí? O 5 meses después del mismo. Ausencia identificable de alguna falla cardíaca y ausencia de enfermedad cardíaca. Y esta paciente puede morir por falla cardíaca. Nadie se imagina, ¿sí? El momento en que llega la paciente y hacer un diagnóstico para poder salvar la vida. Y la otra, pues ya la fracción, ¿sí? Determinada de una falla cardíaca como tal. Tenemos que visualizar a esta paciente para determinar su factor de riesgo. Veamos, diagnósticos diferenciales, infartos, miocarditis, embolia de líquido amniótico. Es muy frecuente que confundamos esta patología con esto. ¿Por qué? Acaba de tener un bebé, hay líquido. Y entonces confundimos la sintomatología. ¿Sí? Otro de los problemas, embolia pulmonar o preeclampsia. Esta radiografía encuentran algo normal o anormal. Es que tiene un corazón grande, es un corazón enamorado, ¿verdad? Y el electro, ¿qué tiene? Nada. Taquicardia, nada más. ¿Y qué decimos? Taquicardia sinusal.
Quiero presentarle algunos trabajos que hemos realizado en busca de estas alteraciones. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es disminuir la muerte materna. El doctor García Cavazos en su segunda diapositiva habló del problema de salud, ¿sí? De estos eventos que tenemos que prevenir para disminuir la muerte materna. Realizamos ese trabajo de gasto cardíaco como predictor del síndrome de preeclampsia, ¿sí? Que dijimos, todo se modifica en esta mujer embarazada. Y encontramos que sí, el gasto cardíaco estaba elevado. El estudio lo realizamos en esta fase, ¿sí? De menos de 20 semanas, para determinar si podíamos tener alguna eventualidad después. La fase crítica de la mujer embarazada está entre la semana 24 y 28. Ahí es donde empieza a sufrir todos los cambios, ¿sí? Hemodinámicos y metabólicos. Y entonces encontramos que, bueno, realizando este estudio tenemos una sensibilidad y especificidad del 62 o 75%. ¿Qué significa sensibilidad? Detecta el 75% de las mujeres sanas, ¿sí? Digo, enfermas, y especificidad de las mujeres sanas. ¿Podemos utilizarlo? Sí. Índice heterogénico. Este estudio también para, ¿sí? Determinar ese riesgo, si esta mujer hemodinámicamente va a presentar alguna alteración o no, ¿sí? Y encontramos que, bueno, esto nada más es determinar estas variables lípidas, colesterol, triglicéridos, lipoproteínas de baja y alta densidad. Con este simple estudio determinamos si nuestra mujer tiene factor de riesgo de complicación en el embarazo. Ok. Este otro estudio nos habla de que, bueno, entonces esta mujer al final del embarazo puede complicarse, determinamos enzimas cardíacas. Y en este resultado, vean, sí se alteraron las enzimas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Tiene pequeños infartos? ¿Sí se infartó? ¿Qué pasó con esta mujer si al final del camino se fue caminando? ¿Sí? ¿Qué es lo que encontramos? Efectivamente, infartos hemorrágicos. Pero no se espanten, fue en la placenta, ¿sí? No fue en el corazón directamente. Y encontramos también necrosis fibrinoide, ¿sí? Y vasculopatía trombótica. Todo esto en la placenta. Sí tiene ese riesgo, podemos tener alteraciones, pero ¿qué es lo que quiero que se lleven con estos minutos de plática? Valoración clínica, ¿sí? Mencionaba el doctor, llegan al 20 de noviembre, ¿sí? Pero si hubieran llegado a un hospital de primer nivel con la atención de ustedes, esos pacientes se hubieran salvado. ¿Por qué? Porque ya tenemos nosotros una especialidad y tenemos un valor o criterio para recibir a un paciente. Y por eso también el sistema de salud tiene niveles de atención. ¿Quiénes son el primer nivel de atención? Ustedes, jóvenes. ¿Quién se va al servicio social? ¿Quién se va al internado? Pronto se van a ir, o si no ya están. Ahí es donde queremos ver los resultados de todos estos 5 años de preparación en la escuela. Que ustedes reflejen lo que en realidad estuvieron viendo y aprendiendo en las aulas. ¿Por qué? Porque de ustedes va a depender salvar una vida. Y no necesariamente necesitas el ecocardiograma, la tomografía, la resonancia. Ojo clínico. La clínica no falla, ¿sí? Es la madre de la medicina. Tenemos que retomar todas estas características para poder salvar vidas. Gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Javier Edmundo Herrera Villalobos. Una charla muy interesante. Y bueno, a continuación tenemos la presentación del secretario de Salud del Estado de Hidalgo, el doctor Marco Antonio Escamilla Costa. Si es tan gentil, doctor. Bienvenido. Sí, inalámbrico mejor. Sí.
Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. El agradecimiento para todo el comité organizador de esta entrega del Premio Nacional de Salud. Es un gusto el que hayan pensado en Hidalgo a través de un servidor para poder participar en el análisis de las instituciones y las personas que hoy serán galardonadas. De verdad, muchísimas gracias. Yo soy Marco Antonio Escamilla, yo soy médico pediatra y en este momento tengo el honor de representar el sector de la salud de mi estado, de Hidalgo, y en el marco justamente de la entrega de este premio, agradecer particularmente al licenciado David Hernández Carranza, al presidente, la invitación que nos ha generado, y estamos con mucho gusto aquí. Y trataré de ser breve. Lo que en realidad pretendo compartir con ustedes en los siguientes minutos es lo que se ha venido generando en poco más de 2 años y medio en el estado de Hidalgo, pero que escuchando las conferencias anteriores tiene mucha relación en muchos puntos. Y quiero comenzar solamente dando el panorama de lo que es, cómo está conformado el estado de Hidalgo en este momento en salud. Esta es nuestra infraestructura. Tenemos 485 centros de salud y comentábamos, algunos de los invitados, la importancia, porque ustedes jóvenes en formación estarán en poco tiempo en algunos de ellos, en diversos estados, y algo pasó en nuestro país en los últimos 15 o 20 años, que el fenómeno de que la gente migre directamente de su casa a los hospitales nos ha ocasionado, yo me atrevería a decir en la mayoría de los estados, a que haya una saturación muy importante en las salas de urgencias, en la demanda de la consulta. Y hace pocos meses salió un estudio en donde si realmente fuéramos efectivos en la base de lo que es el pilar del sistema de salud de cualquier país, el 80% de las patologías podrían ser atendidas desde un primer nivel de atención. Creo que es un momento muy importante el que se está viviendo en el tema de salud de nuestro país, y en Hidalgo estamos ya desde hace poco más de un año con un programa de rescate al primer nivel de atención. Por eso me dirijo especialmente a ustedes, y sería muy bueno que de las academias, de las personas que están en la planeación de diseño de programas académicos, de las universidades, el considerar y rescatar también especialidades que a lo largo del tiempo ya se han visto por parte de los estudiantes como temas que no le ven futuro porque no se les ha enseñado lo que realmente pueden tener en el área del primer nivel de atención. Nos hemos olvidado de los grandes sanitistas, de los grandes epidemiólogos, de gente que puede diseñar y estructurar modelos que pueden transformar la salud de un país. Y creo que eso ha ocasionado el que a veces haya hasta una sobresaturación en algunas especialidades. Pero bueno, nosotros tenemos 16 hospitales, 15 unidades especializadas, somos un estado que tiene este rubro con varias unidades en atención a la mujer con cáncer, en atención a la mujer con violencia sexual, en fin, tenemos en adicciones. Y el grave problema que en ese momento, cuando inicié, estaba a nivel nacional y que había un análisis en todos los estados, justamente es el abasto de medicamentos. Y lo que hicimos en Hidalgo, y lo he comentado con las autoridades de salud de nuestro país, cuando solamente nos concentramos en la compra de la medicina, del insumo, del material de curación,
nos estamos quedando muy cortos. Lo que hicimos en Hidalgo fue diseñar un sistema integral de abasto, lo que nos ha llevado actualmente hoy en todos nuestros hospitales a estar arriba del 90%. Estamos todavía en un proceso de ajuste del primer nivel de atención, que es un proceso logístico muy importante, pero que si no hacemos políticas públicas efectivas, pues entonces no le estamos dando la herramienta a nuestra gente, a nuestro personal, para que pueda cerrar el ciclo de atención. ¿Cómo le puedo yo exigir a un médico de primer nivel de atención, a una enfermera, que haga una curación o que atienda a un paciente con una diabetes si no va a tener ni la insulina ni la metformina o no va a tener el material de curación? Ahí es donde empieza a ver el problema y es lo que obliga muchas veces a la gente a buscar otras opciones o a dirigirse directamente a los hospitales. Hoy afortunadamente tenemos ya integrada una red de abasto que nos ha dado muchos resultados. Eso nos ha valido que por lo menos en este año todavía Hidalgo no se sume a la compra consolidada. En el tema de salud se tiene que ir escalonando cómo se va cambiando un sistema, y en el sistema de abasto creo que todavía hay algo muy importante por ajustar en el nivel nacional. Y por lo menos hasta el día de hoy podemos decir en Hidalgo que tenemos medicamentos para todos, que es una frase que hemos proyectado mucho en la gente. ¿Qué hicimos? Diseñamos un esquema prioritario. Eso nos tomó meses para saber en la actualidad de qué se enferma más la gente en el estado de Hidalgo. Cuando determinamos de qué se enfermaba más la gente, entonces lo vimos con las guías clínicas, con el listado de medicamentos que se tiene a nivel nacional, y seleccionamos una lista de más de 700 claves, que con esas claves estamos garantizando el atender el 90% de las enfermedades. Lo que hemos visto como resultado en los últimos años es que el tener todo de todo nos lleva a tener un dispendio, un mal uso de medicamentos. Y pongo como ejemplo la hemofilia. En Hidalgo tenemos 7 pacientes hemofílicos. Y si yo tuviera medicamento, factor 8 para tratarla y llenar almacenes con 100, 200 cajas, estamos haciendo una mala rotación de medicamento. Es medicamento que difícilmente vamos a utilizar y que cuando aparece un nuevo caso, entonces tienes que tener un plan B para entonces darle solución a ese tipo de enfermedades raras. Esto nos ha llevado a tener una rotación muy eficiente del medicamento que ocupamos, y de esta manera evitamos que se caduque, evitamos espacio en almacenes, evitamos el que la rotación se haga muy lenta y que tengamos incluso que desperdiciar el medicamento. Hay una parte muy importante que también quiero compartir con todos ustedes. Me da mucho gusto ver a grandes maestros de la cardiología cómo se expresan con el valor del humanismo en la medicina, que es algo que jamás debemos de perder, los que decidimos tomar como bandera de vida en lo que nos dedicamos la maravillosa profesión de ser médico. Y en Hidalgo iniciamos una campaña que se llama Todos somos pacientes. Entonces retomamos también lo que es el eje fundamental de los que nos dedicamos en el área de la salud, a ponernos siempre en el lugar del otro, con esta frase, porque en cualquier momento yo le podría preguntar a cualquiera de ustedes quién no se ha encontrado como paciente en algún momento de su vida. Y cuando sabemos que la fragilidad a veces de la salud nos puede poner en 5 minutos en una sala de urgencias, o nos puede poner en una camilla, o nos puede poner en un consultorio, creo que eso nos lleva doblemente a nosotros a la reflexión de ponernos en el lugar del otro, en lo que quiere la persona, porque viene por una necesidad en salud. Y esto lo lanzamos allá en Hidalgo y tenemos todo una calendarización con conferencias, con simposios dirigidos a la atención con calidad, a la sensibilización del personal. Y en una época a veces como la que nos ha tocado vivir, en donde pareciera que sobresale lo malo, en una época donde se incide en lo que se falla, hace mucha falta, sobre todo con nuestras nuevas generaciones, recordar la esencia, recordar por qué decidimos dedicarnos
a esta maravillosa carrera de medicina. Entonces estamos trabajando en la parte de calidad, hemos tenido un efecto muy bueno, han disminuido las quejas, se tienen encuestas con, de hecho la Universidad La Salle en algunos de los hospitales allá en Hidalgo ha servido como un evaluador externo y eso es muy importante para que entonces justamente desde los evaluadores externos tengamos precisamente la realidad de las acciones que estamos haciendo. Hemos creado en el tema de infraestructura, pues se recibieron varios hospitales que no se habían terminado, sabemos que es un tema muy reciente también, pero afortunadamente todo lo que se recibió que estaba parado, nos dedicamos a reintegrar expedientes y se han ido ya puesto en marcha el Centro de Salud Jesús del Rosal, que los invito a que lo conozcan. Recientemente estuvo el doctor Jorge Alcocer iniciando la primera Semana Nacional de Vacunación, no esta, la anterior, es la segunda. Y este es el centro, es uno de los, si no me equivoco, es el primero o el segundo centro de salud más grande del país. Entonces, es un binomio muy interesante. Tenemos también la inauguración del nuevo centro de salud de Huejutla, pero realmente estamos haciendo una infraestructura con conocimiento para que sea bien dirigida a un primer nivel de atención. Esos son algunos de los premios que se han obtenido a lo largo del tiempo que llevamos. El premio al mayor esfuerzo en VIH-Sida, el quinto lugar en los indicadores del tamiz metabólico neonatal, que ahorita es todo un tema. No soltamos la medicina preventiva, en lo que se define del nivel federal cuál va a ser ahora la política pública para el tamizaje neonatal. Nos hemos hecho cargo en estos poco más de 70 días de que ningún niño en el estado se quede sin la prueba del tamizaje y nunca perder la brújula de que a través de la prevención es como mejor se invierte en salud y no el gasto a través de la curación. Tercer lugar en la red de laboratorios, el tercer lugar en tuberculosis, el tercer lugar en el Centro de Equidad y Género por el programa de anticoncepción posevento obstétrico, el segundo lugar en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, primer lugar en alimentación y actividad física con un programa que se llama La Reta Ya Bájale. Tenemos el primer lugar en lo que es el sistema de vigilancia ya en el 2017, el primer lugar en la implementación de la cartilla electrónica de vacunación y con ello quiero entrar rápidamente en algo que ha sido un distintivo y que nos ha servido mucho en el Estado. La aplicación de la tecnología, y ya también lo mencionaban los que me antecedieron en el micrófono, a veces yo los invito a ustedes siempre, estudiantes de medicina, a que piensen que están haciendo otros estudiantes en otras partes del mundo que se quieren dedicar a lo mismo que ustedes. A mí me tocó la fortuna de realizar estudios en otros países y pude comparar y pude ver la realidad a veces de lo que consideramos que es la única. Pero cuando vemos la aplicación de la tecnología, hay países que ya es el día a día. Hemos dado un salto muy grande, el gobierno del Estado le apostó a la tecnología y ahora invertimos en telemedicina. Es un tema muy importante que actualmente, el día de hoy, se ve con cierto desgaste por parte de algunas autoridades, pero cuando se hace de una manera bien planeada. En Hidalgo ya los 16 hospitales dejaron de tener cualquier elemento analógico en cualquier tipo de estudio, todo es digitalizado, todo se tiene en tiempo y forma, en una nube, con todas las reglas de seguridad y está enlazado con los 16 hospitales del estado. Entonces se cambió todo a la era digital. Y algo muy importante, dimos un salto en una de las regiones más lejanas del estado, donde no hay el ancho de banda ni siquiera datos normales, que es el área de Huejutla y de Huehuetla, y montamos la teleconsulta, en donde con el Hospital General, que es el que más especialidades tiene, Hospital Ancla, ¿qué hemos hecho? En esos lugares, muchos de ustedes lo sabrán, hay lugares donde el especialista durará sobre esos 4 meses que tiene una mejor oportunidad, sobre todo los especialistas. Se llevan años sin lograr que permanezcan, se han buscado muchas fórmulas
y lo que hicimos ahora como accesibilidad